Bien, voy a continuar con esta secuencia de estudios, el desafío de la paternidad de Abraham. Parte 2 es el subtítulo de hoy, el hijo de la promesa. ¿Sí? La cita bíblica base es Génesis capítulo 22, versos del 1 al 18. Si es la primera vez que usted va a escuchar este mensaje, le sugiero que vea la primera parte. El domingo pasado estuve hablando sobre la primera parte, específicamente versos del 1 al 4. ¿Ya? Hoy trato de terminar esta parte de este subtítulo, ¿no? El hijo de la promesa, la parte 2. Está en el YouTube de la Misión Cristiana San Pablo. Ahí usted puede ver la primera parte. Muy bien, hay mucho que escarbar, mucho que podamos ir encontrando de la palabra, obviamente. Mucho mensaje. Capítulo 22, por favor, ábralo, de Génesis. Vamos a leer versos del 1 hasta el 18. ¿Sí? Aconteció, ¿están ahí todos? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Hoy voy a continuar el verso 5 hasta el 18. ¿Sí? Ustedes saben que había caminado 3 días, tanto Abraham, Isaac y sus siervos. Entonces el verso 5 continúa. Entonces dijo Abraham a sus siervos, atención, présteme atención por favor. ¿Sí? No es mucho tiempo que solemos enseñar la palabra. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, vayamos todos, lean sus Biblias, vayamos todos para que ustedes me ayuden, chicos, porque esto es algo difícil para mí, yo no puedo cumplirlo. Así dice en sus Biblias. Ya ves, no están prestando atención, pues. Algunos dicen, sí. No dice así, ¿verdad? Lo que dice, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Me llama la atención esta palabra cuando dice adoraremos. Están yendo a presentar sacrificio. O sea, de por medio dice Abraham que vamos a ir a ese lugar y adoraremos. ¿Se dan cuenta que Abraham no dice adoraré? Tampoco les menciona a sus criados allí que va a presentar un sacrificio, ¿verdad? No dice. Cuando él menciona adoraremos, está mencionando que Isaac también era partícipe de esta adoración. ¿Estamos? Les veo un poco distraídos. Presten atención por acá, por favor. ¿Ya? Cuando dice adoraremos, está implicando también que Isaac era parte de esa adoración. Entonces, este adoraremos que Abraham menciona, significa pues que ellos iban a tener un tiempo en la cual estaban presentando una ceremonia de sacrificio previo, obviamente, al sacrificio en sí mismo. ¿Sí? Tenían un tiempo, o iban a hacer un tiempo en el cual ellos iban a tener una conversación con Dios, un clamor con el Señor, un reconocimiento del Señor, para luego presentar este sacrificio. Abraham estaba preparándose, disculpen, Abraham estaba preparándose a sí mismo, todo su ser, y también estaba preparando el principal elemento del holocausto, que en este caso iba a ser Isaac, su único hijo. ¿Están conmigo? Si ustedes se dan cuenta, esta adoración no tiene nada que ver con ese pequeño tiempo que tenemos nosotros. Hay un chillido por ahí. No se iguala a ese pequeño tiempo que tenemos nosotros en la congregación solamente los domingos, que es una pequeña parte de lo que significa la adoración.
¿no? Que aquí representamos pues a través de cantos, cuando en realidad la adoración va más allá que los cantos. Es una pequeña parte, ciertamente. ¿Están conmigo? Entonces, lo que le costaba a Abraham en este tiempo de adoración era justamente tener ese tiempo de quebranto y lágrimas, porque iba a llevar justamente al sacrificio a su único hijo. Y luego en este verso dice, adoraremos, dice, y volveremos a vosotros. Dense cuenta, o sea, apliquemos la lógica acá. Si yo voy con mi hijo para que sea sacrificado, el que debía volver después del sacrificio, ¿quién era? Solamente Abraham. Pero la palabra dice acá, y volveremos, que implica que tanto Isaac como Abraham iban a volver al final de todo. Amén. O sea, Abraham no estaba mintiendo a sus siervos. Lo que estaba expresando de sus labios, estaba expresando palabra de fe. Cuando dice, adoraremos y volveremos, de los labios de Abraham estaban saliendo palabra de fe. Y eso es lo que significa la fe, llamar las cosas como que no son, ¿verdad? Después de todo, cuando dice Abraham, adoraremos y volveremos, era justamente lo que Abraham estaba mirando en lo espiritual. Cuando uno cree en la palabra de Dios, cree en las promesas de Dios, es cuando también la fe debe aflorar. ¿Cuántos dicen amén? Si pasamos por los momentos de prueba, es obvio que también la fe debe tomar fuerza e importancia. Por algo alguien dijo, ¿no? No recuerdo de quién la frase, pero lo vi en un futbolista, en un meme de un futbolista. La fe es lo más hermoso de la vida. ¿Verdad? Cuando Perú clasificó al Mundial, cuando Perú quedó en las semifinales, ¿no? En esta Copa América, la fe es lo más bonito de la vida. Y Abraham tenía que vivirla esa fe, tenía que poner en práctica en ese momento esa fe. Entonces, cuando uno enfrenta esta situación, no lo vamos a entender cuando somos probados, no lo vamos a entender. Tarde o temprano vamos a ser probados, ¿amén? Entonces, no vamos a entender, pero debemos ser conscientes de que cuando pasamos por una prueba, Dios quiere realmente purificar nuestra fe y quiere perfeccionar nuestro carácter. ¿Sí? Así es, esa es la verdad. No lo entiendo, ok, lo que me pidió Dios, lo que Dios está diciendo acá, no lo entiendo, pero voy a hacerlo. Yo creo que Dios va a cumplir su promesa. Sigo avanzando, sigamos avanzando, el camino está allí. Vamos enfocados en el autor y consumador de la fe. Amén. Adoraremos y volveremos. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. E Isaac dijo, he aquí el fuego y la leña, mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? La Biblia no menciona la edad de Isaac. Amén, ¿están conmigo? No menciona, la verdad. En ese momento no se sabe realmente cuántos años tenía Abraham. Lo que sí se menciona es que era un muchacho. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Cuántos años posiblemente ustedes calculan que pueda tener un muchacho? De 12, 15, de 12 a 15, 16 años, ¿verdad? Es un muchacho ya. Sin embargo, cuando vemos en las publicaciones de revistas y libros, vemos a un Isaac, algo por ahí, ¿no? Cuando vemos en las publicaciones de libros, vemos a un Isaac mucho menor, como un niño de repente, ¿no? Como un niño. En fin, no sé, yo no sabía decirles qué edad tenía, pero de que era un muchacho, ya estaba consciente, ya sabía de las cosas del Señor. Porque cuando iban caminando, posiblemente en ese tiempo, en ese momento, pues estaba en silencio. Recuerden que habían caminado 3 días ya. ¿Sí? Y cuando habían divisado el lugar, dice el verso 4, habían divisado el lugar,
que ustedes saben que cuando divisamos algo, no necesariamente está cerca. Si yo diviso de acá el Cerro Escalera, no necesariamente está cerca. Me va a tomar probablemente 5, 6 o 7 horas para llegar a donde yo visualizo o llega mi visión. ¿Estamos? Entonces, iban caminando en silencio, en algunos momentos diciendo de repente, arregándose, vamos hijo, continuemos, ahí está, ya falta poco. Pero en ese momento de silencio, Isaac irrumpe o rompe el silencio con esta pregunta: papá, dime hijito, le dice Abraham, mira papá, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero papá, ¿dónde está el cordero para sacrificar? ¿Dónde está el cordero, papá? ¿Qué sacrificaremos? Esto me enseña algo. Mientras iba preparando el mensaje, el Señor también me iba dando algunas revelaciones, ¿no? Mire, esto me lleva a esta enseñanza de que Isaac sabía realmente qué elementos componían el sacrificio. Él sabía y conocía cómo presentar un sacrificio agradable a Dios. Él sabía cómo adorar a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que Isaac sabía todo esto? ¿Por qué? ¿No se imaginan? Perdón, no escuché bien. ¿Saben por qué, hermanos? Porque su padre Abraham había puesto esa base sólida sobre Isaac. Porque su padre Abraham se encargó de enseñar las cosas espirituales a Isaac. Y él sabía cómo presentar una ofrenda, porque su papá le había enseñado este tiempo. Y ahora la pregunta es, ¿no debemos hacer nosotros lo mismo como padres? Y específicamente hoy quiero enfocarme brevemente a aquellos que tienen, o que son padres y que tienen a sus hijos todavía bajo su cuidado. Papá, mamá, la forma de amar a Dios que enseñas a tus hijos hoy, en el mañana tus hijos harán lo mismo. ¿Me captan? Si tú tienes un alto conocimiento de Dios, le das el valor debido y eso le impartes a tus hijos hoy, tus hijos en el mañana van a hacer lo mismo. Es a través de los padres, grábense eso. Es a través de los padres en la cual los hijos deben aprender a amar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esto es lo verdadero, hermanos. Es a través de los padres donde los hijos deben aprender y deben saber y llegar a ese nivel en donde deben amar a Dios sin límites. Pero si los hijos ven que los padres no oran, no leen la palabra de Dios, en vez de palabra de fe, hablan pesimismo, y así es como van a aprender sus hijos de Dios. ¿Sí? Dios llama la atención. Deuteronomio capítulo 6 dice de los versos 4 al 9. Si ustedes búsquenlo, por favor, lo podemos leer juntos. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9. Dice el Señor, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego implica, papás, padres, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Y eso es lo que ustedes experimentan, ese amor a Dios, enséñenlo a sus hijos. Háblenles a sus hijos de esto cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando estén en el camino. Háblenles y muéstrenle cómo amar al Señor, cómo adorar al Señor, cómo agradar a Dios. Familia, papás, estamos construyendo familias, estamos construyendo hijos que amen a Dios sin límites, aun cuando hay abundancia y cuando haya escasez.
¿Están conmigo? Los padres somos los artífices principales, los que vamos a poner bases sólidas sobre nuestros hijos para que amen a Dios. Y según el tamaño de tu fe y según el tamaño de tu Dios, eso les vas a impartir a tus hijos. Si vives una vida donde Dios es tan pequeño, tus hijos van a creer que Dios es pequeño. ¿Sí? Si tú vives en fe, tu hijo igualmente va a actuar. Así va a aprender y así se va a mover en fe. Abraham responde a Isaac entonces con total serenidad. Continuamos con el verso 8. Y con total conciencia, pero con una decisión firme de obedecer a Dios. Y dice lo siguiente. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Mire, el domingo pasado mencionaba que cuando leemos verso tras verso, lo vamos a encontrar tan sencillo. No saben, esta era la prueba más difícil que Abraham le estaba tocando vivir. Recuerden esto, de que no era la vida de Isaac la que estaba siendo, la vida de Abraham la que Dios le había pedido, sino la de Isaac. Estoy muy seguro que ustedes como padres darían la vida por sus hijos, ¿verdad? Es así, es lo natural. Y Abraham con mucha más razón: Señor, yo ya viví 100 años, más de 100 años tengo, toma mi vida más bien, pero ¿por qué me pide la vida de mi hijo? Era todo lo que tengo. A él todavía le falta vivir mucho, toma la mía. O sea, lo estaba pidiendo algo más que su propia vida o que la vida de Abraham. ¿Verdad? Ya preparó el altar, puso la leña, puso el fuego, pensando, mi hijo me dijo que ¿dónde está el cordero? Yo sé que Dios va a proveer, probablemente hablándose a sí mismo. Que eso es la fe, nos lleva a actuar de manera diferente. Y entonces, recuerden esto, Abraham tenía más de 100 años. Cuando Isaac nació, Abraham ya tenía 100 años. Más la edad que pasaron cuando era muchacho, no sabemos cuántos años, pero aún Abraham tenía fuerza. Agarró al muchacho, imagínense, oh my goodness. Imagínense que ustedes agarren a sus hijos para hacer esto. ¿No? Con tanta fuerza lo agarró probablemente Abraham a su hijo, que lo agarró ahí fuerte, lo empezó a atar y tuvo fuerza para levantarlo y ponerlo sobre el holocausto o sobre la leña. Verso 11, verso 10 y verso 11. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Hay solo unas cuantas cosas que el Señor hizo o que dijo que hagamos. Por ejemplo, cuando el Señor hizo llover 40 días, 40 noches, posterior a ello dijo: ok, nunca más voy a hacer un diluvio. Y como señal de eso voy a poner un arco iris. Cada vez que lo vea, yo me voy a acordar de ese pacto. Y ustedes al ver el arco iris, recuerden que nunca más voy a tener un diluvio sobre la tierra. Amén. Dios dijo también, e hizo lo siguiente: voy a ofrecer a mi hijo Jesús por única vez. Será sacrificado en una cruz, pero también resucitará. Eso es una vez. Y lo que Dios ha estado pidiendo a Abraham es solo única vez. Dios nunca más va a pedir a alguien que sacrifique la vida de una persona. Nunca más va a pedir Dios un sacrificio humano. ¿Amén? ¿Están conmigo? Jamás. Porque Dios no va contra sus principios y sus mandatos. Y recuerden que para Dios la muerte o matar a alguien obviamente es violar la ley de Dios. ¿Estamos? Dios nunca va a permitir eso. Y si ustedes por ahí han visto en algún momento o han pensado o les han dicho de que Dios me ha dicho para ofrecer este sacrificio,
Eso no es de Dios. Y hay sectas en donde permiten que realmente se realicen sacrificios humanos. Eso no es de Dios. ¿Están conmigo? Nunca más debe hacerse eso. Y nunca más Dios ha de pedir a alguien que sacrifique a alguien. De eso estoy seguro. Verso 12. Pero antes del verso 12, entonces dice, ¿no? Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ya estaba allí Isaac, tendido, amarrado, atado, tomando el cuchillo, listo para degollar a su hijo. Dios entonces entendió esto, que Abraham realmente le era fiel. Abraham realmente le estaba demostrando obediencia. Abraham realmente estaba demostrando amor a Dios. Y nada ni nadie lo iba a detener. Así que él mismo tuvo que intervenir a través del ángel. Y el verso 12 menciona, y dijo, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Jehová tu Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y al decir tu único hijo, prácticamente era todo lo que Abraham tenía a esa edad. Amén. El domingo pasado les pregunté, o hice una pregunta, ¿por qué Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo? Y hoy voy a responder. En primer lugar, Dios no estaba interesado en el sacrificio. Tengan entendido eso. Por eso en el verso 1 dice de este mismo capítulo, y probó Dios a... Dice, probó Dios a Abraham. El enfoque en realidad, lo que Dios quería ver sobre Abraham era la fidelidad, era el verdadero amor si Abraham tenía en favor de Dios. Eso era lo que quería comprobar el Señor, no el sacrificio. ¿Estamos? Miren cómo el amor llega a cambiar la actitud de las personas. Los que son papás, primerizos, ¿cómo cambia la actitud del padre o de la mamá? Los que se enamoraron por primera vez, ¿cómo cambia la actitud? ¿Verdad? Lo comentaba en la mañana algo breve, como estaba en el ministerio de alabanza y mi esposa también estaba allí en ese tiempo, pero ni por aquí se me pasaba que me iba a casar con ella. No, de verdad, hermanos. Pero llegó un momento después de 2 años, creo. No, amor, después de 2 años, si no me equivoco, 2 o 3 años, en una boda de un hermano. Le vi a ella entrando con su vestido verde. ¡Wow! Dije, Mi actitud hacia ella cambió completamente. Y así ustedes tienen su propia historia, ¿no? Entonces, el amor lleva o conlleva a una persona a cambiar de actitud. Y eso es lo que Dios vio en Abraham. Su actitud, la actitud de Abraham fue suficiente. Y esto es lo que cuenta, y esto es lo que determinó para detener, no sacrifiques a tu hijo. Sí. Abraham le dice, detente, ya está comprobado. Sí, ya. Con esto me convenciste realmente que tú me amas. Vi tu actitud de amor, vi tu actitud de obediencia. Y esa obediencia y ese amor, definitivamente eres capaz de ofrecer este sacrificio tan alto. Anoten esto. La actitud que mostremos delante de Dios va a ser el factor determinante para que Dios apruebe si le amamos o no. Si decimos amar a Dios, entonces nuestra actitud va a ser diferente, ¿verdad? No puedo decir, amo a mi esposa, cuando de repente en la casa yo estoy que la golpeo. O cuando en la casa estamos peleando como perros y gatos. No puedo decir que amo a mi esposa cuando le falta el respeto en público, ¿verdad? La actitud cambia. Y de nada sirve, atención con esto, de nada sirve que yo diga que amo a Dios cuando mis actitudes dicen lo contrario. Porque recuerden,
No es lo que digamos, es lo que hay acá. Y lo que hay acá, la disposición de tu corazón, obviamente tu actitud va a ser correcta delante del Señor. ¿Sí? Entonces cuando dice Abraham, ya no es necesario que sacrifiques a tu hijo, ok, ya sé, no pongas por favor tu mano contra el muchacho, pon el cuchillo abajo, ya está comprobado, pasaste el examen final, Abraham, así que te pongo 20, continúa, ¿verdad? Porque esa es la prueba final, el examen final, o el examen más difícil que le tocó enfrentar a Abraham. Y le puso su 20 el profesor. Ya hijo, ahora sí, cumpliste realmente. Eres capaz de hacer a niveles inimaginables. Va a llegar momentos en los cuales cuando somos probados, de repente no va a ser necesario que actuemos. Cuando Dios solamente vea nuestra actitud, para Él será suficiente. Y Él determinará, de verdad, ya comprobé que sí me amas. ¿Sí? Amén. Entonces, nuestra actitud debe cambiar, hermano. Eso es importante. Y acá pongo algunos ejemplos para que nos permita tener una actitud correcta delante del Señor. Si Dios me dice, ok, que debo perdonar, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Por eso, dice San Juan, capítulo 4, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Yuyampero. Le tienes frente a frente a tu prójimo, a tu hermano. Se refiere, ¿no? Al prójimo, al hermano. Le tienes frente a frente y no muestras una actitud de amor. ¿Que le ves? Imagínate, ¿cómo vas a amar a alguien que no le ves? No tiene sentido. La actitud de nuestro corazón va a determinar realmente si le amamos a Dios o no. Hay una historia, ahí mismo Génesis. Y Dios ve lo interno, ¿ok? Acá nosotros nos ponemos a engañar, pero Dios conoce lo interno de nosotros. Caín y Abel, los dos, dieron ofrendas al Señor. Y buenas ofrendas, por cierto. Buenas ofrendas. Pero Dios no estaba interesado en las ofrendas, Dios estaba interesado en la actitud, en la disposición del corazón. Y vio, Abel, muy bueno, correcto, me agrada esta ofrenda. Y por otro lado, al ver a Caín, Dios le advierte, Caín, tu actitud no es correcta. Mira, tu actitud no es correcta. El pecado está tocando a tu puerta. No te dejes vencer por ella. Bueno, la historia usted lo sabe. ¿Amén? Entonces, ¿cuánto marca la diferencia una actitud correcta delante del Señor? Y para sintetizar este verso, el problema no es lo que hacemos o dejemos de hacer, sino qué actitud ve el Señor en nosotros. ¿Sí? Continuemos, verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y aquí es lo que podemos extraer la siguiente enseñanza. Cuando hagamos algo que vaya más allá de nuestros límites, recuerde esto, o recordemos esto, Dios va a proveer el cordero. ¿Amén? ¡Wow! Miren, los que nos acercamos más al Señor, de hecho, tarde o temprano va a tener que ser probado. El domingo pasado decía, para confirmar la veracidad de algo, pues tiene que pasar por un proceso de prueba. Para que el oro, comprobemos de que realmente sea oro, tiene que pasar por un proceso de fundición. Y extraer de repente todo aquello que no es oro. Pasa por ese proceso. Y así se confirma la veracidad de lo que es realmente 100% oro. ¿Sí? Si decimos que vamos a Dios, tarde o temprano vamos a pasar por una prueba. A veces que nos va a parecer descabellado.
Y vamos a querer preguntar al Señor, pero ¿por qué a mí? No es que debemos preguntar por qué a mí, Señor. ¿Qué me quieres enseñar con esto? No lo entiendo, Señor, no lo entiendo, esta prueba está fuerte, está difícil, pero sé, así cuando movemos en fe, pero sé que detrás de esto tú me quieres enseñar algo. Quieres purificar mi espíritu, quieres purificar mi fe, mi carácter. ¿Amén? Sí. Entonces, detrás de esto que Abraham estuvo experimentando, él sabía que Dios va a proveer y Dios cumplió. En la zarza, entrado por los cuernos, estaba allí. La ofrenda, el carnero, el elemento principal del sacrificio. Y nos muestra que Jehová, este es uno de las características o de la naturaleza del Señor, que el Señor es Jehová Jireh. Jehová nuestro proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Jehová nuestro proveedor. Mientras nos mantengamos firmes, el Señor va a proveer, nos va a dar las fuerzas, nos va a proveer la semilla, nos va a proveer el tiempo adecuado, nos va a dar que detrás de la prueba también hay la salida. Sí. Verso 17 y verso 18. Esto nos lleva a entender cuán importantes son padres, ustedes, cuán importantes son para que la puerta se abra de bendición para los hijos. Por la obediencia que Dios había visto en Abraham, Dios reconfirma y pone punto final diciendo, así va a ser tu descendencia. Verso 17, verso 18. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, subráyelo eso. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Dios, desde el capítulo 12, hablaba con Abraham. Le decía, ¿sabes qué? Tengo este propósito y este plan contigo. Yo juro que lo voy a cumplir, que de tu generación va a ser grande, se extenderá tan grande como las estrellas, incontables como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y tuvo Dios que seguir hablándolo. Verso o capítulo 18. ¿Sabe qué? Yo voy a venir acá. Volveré al tiempo necesario, al tiempo indicado. Sara dará a luz a un hijo. Y se empieza a reír Sara. Obviamente primero en el capítulo 17 se ríe Abraham. Y Sara también se ríe. Porque era obvio a los 90 años, ¿no? Ya no tenía el periodo. ¿Cómo voy a dar gozo a mi Señor? Decía Sara. Y Dios no juega. Lo que Dios promete lo cumple. Dios no está jugando con sus hijos. Dios es un Padre amoroso que muestra ciertamente seriedad. ¿Sí? ¿Están conmigo? Y le tuvo que llamar la atención. No estoy jugando. Sara, Abraham, no estoy jugando. Lo que estoy diciendo es algo cierto y algo verdadero. Sara te va a dar un hijo a Abraham. Así va a ser. Así lo he puesto y así se hará. Por creer eso, dice que Abraham fue contado por justicia. Y miren cuánto Abraham ganó para su generación. No dice sus generaciones, dice su generación, su simiente. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Producto de eso, no somos directamente ese linaje, sino que el Señor hizo un injerto. Y producto de eso somos nosotros. Amén. Padres, papás, pongan el fundamento firme sobre sus hijos. Si ponen así de pequeño que es su Dios, de hecho así van a aprender. Si paran quejándose, si sus hijos ven que no muestran palabra de fe, no actúan en fe ante las circunstancias de la vida, sus hijos igualitos van a ser.
No estoy poniendo aquí juicio, sino que nos podamos levantar y digamos, ok, yo quiero lo mejor para mi familia. A través de mi hijo, a través de mis hijos, sus simientes serán benditos. Y algún día sus nietos recordarán de ustedes y les dirán, por mi abuelo, mi papá fue firme en el Señor y yo también eso aprendí de mi padre. Amén. Cuán importantes son papás, que abramos esa puerta, que el Señor bendiga la simiente, la generación. No dice generaciones, dice la generación como única. Amén. ¿Qué pudo aprender usted en esta mañana? Mucho. Nuestra actitud es lo que el Señor ve y eso marca el punto de referencia. Y Dios dirá, al ver una actitud correcta, ok, suficiente, ya vi que realmente tú eres capaz de hacer. Ya vi lo que eres capaz de hacer. Permíteme terminar con una oración. Gracias, Señor. Hay mucho, Señor, cuando escarbamos, cuando meditamos en la palabra, vamos a encontrar mucha enseñanza. Pero no queremos llenar nuestra mente de conocimiento, sino que nuestra actitud delante de ti sea la correcta. A tal punto que lleguemos a ese nivel donde tú digas, me agrada. Perdona nuestras actitudes incorrectas delante de ti, Señor. Es necesario que sean purificados. Se purifique nuestra fe o se perfeccione, Señor, nuestro carácter. Te agradecemos, te agradecemos. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.